Volví a casa porque olvidé mi medicación para la presión arterial, pero cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Me congelé al reconocer la voz de mi nuera, Malisa, hablando por teléfono con alguien. Sí, mamá, ya tenemos casi todo listo. La anciana va a tener que entregar la casa. No tiene otra opción, dijo mientras caminaba de un lado a otro. Mi corazón se aceleró mientras ella continuaba. Michael y David ya están de acuerdo. Les dije que era lo justo, que después de todos estos años cuidándola, merecemos que nos entregue la casa para que toda nuestra familia pueda vivir cómodamente. Mis hijos estaban exigiendo que entregara mi casa a toda la familia de mi nuera. Pero yo tenía otros planes. Me escondí detrás de la puerta, sintiendo como mis manos temblaban de indignación. Malisa siguió hablando. Papá también puede traer a los tíos. La casa es lo suficientemente grande. Y si Helen no quiere, pues puede ir a un asilo o algo. Ella ya cumplió su propósito. Cada palabra era como una daga directa al corazón. Esta mujer, a la que había recibido en mi casa como a una hija, a la que había cuidado cuando estuvo enferma, a la que había ayudado económicamente en sus momentos difíciles. Ahora planeaba quitarme lo único que me quedaba. La casa que construí con mis propias manos, trabajando turnos dobles en la fábrica textil durante 30 años. Sentí una mezcla de dolor y rabia que nunca había experimentado antes. ¿Cómo era posible que mis propios hijos estuvieran de acuerdo con un plan así? Michael, mi primogénito, a quien crié con tanto amor, después de que su padre nos abandonara cuando tenía solo 5 años. David, mi bebé, que siempre fue el más cariñoso y protector conmigo. ¿De verdad creían que merecía ser echada como un mueble viejo? Malisa colgó el teléfono y salió al patio trasero. Aproveché la oportunidad para entrar, hacer como si acabara de llegar y tomar mi medicación. Cuando ella regresó, me encontró en la cocina preparando café. Oh, Helen, no te escuché entrar, dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Vine a por mis pastillas. Las olvidé esta mañana, respondí, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, mi mente corría tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Durante los siguientes minutos, mientras compartíamos un café, observé cada movimiento de Malisa con nuevos ojos. La forma en que miraba la casa como si ya fuera suya, cómo hablaba de mejoras que se podrían hacer, de cómo aprovechar mejor el espacio, todo encajaba ahora. Las visitas cada vez más frecuentes, las preguntas sobre mis documentos, las sutiles sugerencias sobre modernizar las cosas en la propiedad. Había sido tan ingenua, tan confiada. ¿Sabes qué, Helen? Michael y yo estábamos pensando que sería bueno que habláramos sobre el futuro. Comenzó Malisa con un tono meloso. Tienes 67 años ahora y mantener esta gran casa debe ser agotador. Tal vez sea hora de pensar en algo más práctico. Ahí estaba, el comienzo de su plan. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hacía 5 minutos. ¿Práctico? Pregunté, fingiendo curiosidad. Sí, bueno, podríamos ayudarte más si viviéramos aquí, y así no tendrías que preocuparte por los gastos, el mantenimiento, todas esas cosas difíciles. La hipocresía era asquerosa. Esta misma mujer que apenas contribuía con $50 al mes para los gastos cuando vivía aquí durante los primeros años de su matrimonio, ahora se preocupaba por mi bienestar. La misma que nunca levantaba un dedo para ayudar con la limpieza o la cocina, que siempre tenía excusas para no acompañarme al médico o al supermercado. Ahora resultaba que quería cuidarme viviendo en mi casa con toda su familia. Es muy amable de tu parte, Malisa, respondí, manteniendo la compostura. Pero sabes que me gusta mi independencia. Esta casa ha sido mi santuario durante tantos años. Ella insistió, pero piénsalo bien, Helen. Nos encargaríamos de todo. Solo tendrías que disfrutar de tus nietos y descansar. Nietos que apenas veía porque siempre tenían excusas para no visitarme. Nietos que Malisa usaba como moneda de cambio, siempre que necesitaba algo de mí. Me despedí cordialmente y volví a mi trabajo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Toda la tarde, mientras revisaba facturas y atendía clientes en mi pequeña tienda de alteraciones, no pude concentrarme. Las palabras de Malisa resonaban en mi cabeza. La anciana va a tener que entregar la casa, como si fuera una obligación, como si les debiera algo, como si todos estos años de sacrificio, de trabajo duro, de construir un legado con mis propias manos, no significaran nada. Esa noche, sola en mi casa, recorrí cada habitación, recordando los momentos vividos dentro de esas paredes. La sala, donde celebramos el primer cumpleaños de Michael. La cocina, donde enseñé a mis hijos a hacer galletas. El patio, donde planté las rosas que tanto amaba. Cada rincón guardaba una historia. Cada espacio llevaba consigo recuerdos de una vida de trabajo y dedicación. Y ahora querían arrebatarme todo como si no tuviera derecho a disfrutar de los frutos de mi esfuerzo. Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Era como si hubiera dormido profundamente por primera vez en meses, a pesar de todo lo que había descubierto. Mientras preparaba mi café de la mañana, reflexioné sobre cómo había llegado hasta esta vida que tanto me había costado construir. Recordé mis inicios, cuando Michael tenía solo 5 años y David era un bebé en mis brazos. Su padre nos había dejado sin previo aviso,
dejándome sola con 2 niños pequeños y sin un solo centavo. En esos días, trabajaba en la fábrica textil desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y por la noche hacía trabajos de costura en casa para ganar algunos dólares extra. Mis manos siempre estaban ocupadas, siempre creando, siempre luchando por proveer a mi familia. Los fines de semana, vendía pasteles caseros en el mercado local de agricultores, despertándome a las 4 de la mañana para preparar la masa y los rellenos. Cada dólar que ganaba era sagrado. Cada centavo tenía un propósito: comida, ropa para los niños, medicinas cuando se enfermaban. Recuerdo vívidamente el día en que decidí comprar este terreno. Michael tenía 12 años y David 10. Habíamos estado viviendo en un pequeño departamento alquilado donde los tres compartíamos una sola habitación. Los niños dormían en una cama y yo dormía en un colchón en el suelo. Soñaba con darles algo mejor, un lugar nuestro, donde pudieran correr, jugar y crecer sin las limitaciones de un espacio pequeño. Ahorré durante 7 años poniendo cada moneda en una lata de galletas que escondía bajo mi cama. El terreno costaba $8,000, una fortuna para mí en ese momento. Pero el vendedor, un anciano llamado Sinjay Benetti, se compadeció de mi situación. Me permitió pagarlo en cuotas durante 2 años, con la condición de que, si perdía un solo pago, perdería todo lo que había invertido. Firme sin dudar, sabiendo que era mi única oportunidad para construir algo duradero para mis hijos. Durante esos 2 años, trabajé como nunca antes. Acepté turnos extras en la fábrica, acepté todos los trabajos de costura que se me ofrecían y vendí todos los pasteles que pude los fines de semana. Construir la casa fue un proceso lento, pero estuvo lleno de esperanza. Contraté a un contratista para los cimientos y las paredes principales, pero lo demás lo hice yo misma, con la ayuda de algunos vecinos solidarios. Aprendí a instalar fontanería, viendo videos en la biblioteca pública, pinté cada pared con mis propias manos e instalé cada azulejo en el baño, trabajando hasta altas horas de la noche. Michael y David me ayudaban, después de la escuela, cargando ladrillos, mezclando cemento y limpiando escombros. Era nuestro proyecto familiar, nuestro sueño compartido. Recuerdo la emoción en sus rostros el día que finalmente nos mudamos. Michael corrió por toda la casa, gritando de alegría, eligiendo qué cuarto sería el suyo. David no podía creer que tendríamos nuestro propio jardín, donde podríamos plantar lo que quisiéramos. Esa primera noche en nuestra nueva casa, los tres nos quedamos despiertos hasta tarde, acostados en el suelo de la sala porque aún no teníamos muebles, pero estábamos inmensamente felices. Era nuestra casa, construida con amor, sacrificio y una tremenda cantidad de trabajo. Los años siguientes fueron de estabilidad y crecimiento. Mi negocio de alteraciones comenzó a prosperar. Los niños estudiaban en una buena escuela y teníamos una rutina tranquila y próspera. Michael destacó en matemáticas y soñaba con ser ingeniero, mientras que David mostraba un talento para el arte y hablaba de estudiar diseño gráfico. Los apoyé en todo, pagando tutores cuando los necesitaban, comprando materiales para sus proyectos escolares y asegurándome de que nunca les faltara nada para su educación. Cuando Michael cumplió 18 años, le di $1,000 por su graduación de secundaria. Era dinero que había ahorrado centavo a centavo durante 2 años, guardándolo en secreto para esa ocasión especial. Lloró cuando se lo entregué, diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. Hice lo mismo por David 2 años después. Siempre traté de ser justa con ambos, darles las mismas oportunidades, el mismo amor, la misma dedicación. Michael conoció a Melissa cuando estaba en la universidad. Al principio, ella me pareció una chica dulce, educada, con buenos modales. Venía de una familia de recursos modestos como nosotros, y eso me hizo sentir que comprendería nuestros valores y el esfuerzo detrás de todo lo que teníamos. Cuando me pidió mi bendición para casarse con ella, lloré de emoción. Mi hijo mayor se casaba con una buena mujer. O eso pensaba en ese momento. La boda se celebró en nuestra casa, en el jardín que tanto había trabajado para crear y mantener. Los primeros años de su matrimonio fueron armoniosos. Melissa y Michael vivieron conmigo durante 2 años mientras él terminaba la universidad y conseguía un trabajo estable. Nunca les cobré alquiler, solo les pedí que contribuyeran con $50 al mes para la comida y los servicios. Melissa ayudaba de vez en cuando con la limpieza y la cocina, aunque siempre parecía hacerlo a regañadientes. Pero atribuí su actitud a la juventud y a la adaptación natural de vivir con una suegra. Cuando finalmente se mudaron a su propio departamento, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi hijo había logrado ser independiente, formar su propia familia, construir su futuro. Era exactamente lo que había soñado para él cuando trabajaba esos turnos largos en la fábrica. David continuó viviendo conmigo unos años más hasta que también consiguió trabajo y se mudó por su cuenta. Por primera vez en décadas, estaba sola en la casa, pero no me sentía sola. Me sentía plena, satisfecha de haber cumplido mi misión como madre.
Los años de soledad fueron, en realidad, años de redescubrimiento personal. Podía dedicar más tiempo a mi negocio, expandir mi clientela y ahorrar más dinero. Renové partes de la casa, reemplacé muebles viejos por piezas más cómodas y planté nuevas flores en el jardín. Fue mi edad dorada, la recompensa. Después de décadas de sacrificio, mis hijos venían a visitarme regularmente. Melissa parecía haber desarrollado un afecto genuino por mí, y los nietos llenaban la casa de risas los fines de semana. Pero ahora, al recordar todos esos momentos mientras tomaba mi café, me di cuenta de que las señales habían estado allí durante mucho tiempo. Las preguntas cada vez más frecuentes sobre mis ahorros, la sugerencia de modernizar la casa, los comentarios sobre lo grande que era para una sola persona. Melissa había estado sembrando las semillas de su plan durante años, tan sutilmente que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían estado esperando pacientemente a que yo fuera lo suficientemente vieja como para ser considerada vulnerable. Habían calculado el momento perfecto para ejecutar su plan cuando pensaron que sería demasiado débil o confusa para resistir, pero estaban completamente equivocados. A los 67 años, mi mente estaba más clara que nunca, y mi determinación era inquebrantable. 3 días después de escuchar la conversación telefónica de Melissa, decidí que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. No podía actuar basándome solo en una llamada, por más reveladora que hubiera sido. Esa mañana, mientras regaba las plantas en el jardín, vi llegar el auto de Michael. Fue extraño porque normalmente me llamaba antes de visitar, pero esta vez llegó sin previo aviso, acompañado de David. Mis 2 hijos juntos, algo que no sucedía a menudo a menos que fuera una ocasión especial. Los saludé tan naturalmente como siempre, ofreciéndoles café y preguntándoles por sus familias. Pero había algo diferente en su comportamiento. Michael parecía nervioso, evitando el contacto visual, mientras que David estaba inusualmente serio. Después de unos minutos de charla trivial, Michael aclaró su garganta y dijo: «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Claro, chicos, díganme lo que necesiten», respondí, sirviendo café en las tazas que ellos mismos me habían regalado años atrás. David fue el primero en hablar. «Mamá, hemos estado pensando mucho en tu situación aquí en la casa». La palabra situación me parecía extraña, como si vivir en mi propia casa fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Michael y yo pensamos que es hora de que consideres alternativas más cómodas para ti. Ahí estaba, comenzando exactamente como lo había planeado Melissa. Mis propios hijos, los niños a los que crié con tanto amor y sacrificio, ahora sugerían que abandonara mi casa. Michael tomó la palabra. «Mira, mamá, no es que queramos deshacernos de ti ni nada. Es solo que esta casa es muy grande, muy cara para que una sola persona la mantenga. Las facturas de servicios, las reparaciones, el trabajo en el jardín. Es todo mucho para alguien de tu edad». A los 67 años no me parecía tan vieja, especialmente porque me sentía fuerte y capaz de cuidar mi propiedad. Pero aparentemente, para ellos, ya era una mujer decrépita, incapaz de manejar sus propios asuntos. Además, continuó David, pensamos que podrías estar más cómoda en un lugar más pequeño, más fácil de limpiar y mantener. Incluso hay algunas comunidades de retiro muy bonitas, con actividades. Compañía de atención médica las 24 horas. Comunidades de retiro. Hogares de ancianos, exactamente lo que Melissa había mencionado por teléfono. La coincidencia era demasiado obvia para ser casualidad. Fingí consideración mientras procesaba internamente la magnitud de su traición. «Lo que dices es interesante», respondí lentamente, «pero no entiendo por qué creen que necesito cambiar mi estilo de vida. Me siento genial aquí. Esta casa ha sido toda mi vida». Michael se movió incómodo en su asiento antes de continuar. «Es que, mamá, también tenemos nuestras necesidades. Mike está creciendo. Necesita más espacio». Y la familia de Melissa, ahí estaba, la verdad comenzando a salir. «¿La familia de Melissa?», pregunté, fingiendo confusión. «Sí», continuó Michael. «Sus padres están teniendo dificultades económicas, y sus hermanos también necesitan un lugar donde vivir temporalmente. Pensamos que, si te mudas a un lugar más pequeño, podríamos usar esta casa para ayudar a la familia. Sería como una obra de caridad. Una obra de caridad. Mi casa, construida con el sudor de mi frente. El sacrificio de décadas ahora se presentaba como una oportunidad para realizar una obra de caridad para la familia de mi nuera. David añadió, no pienses que te vamos a abandonar, mamá. Te cuidamos, te visitamos constantemente. Incluso podríamos ayudarte financieramente con los gastos de tu nuevo lugar. La ironía era cruel. Me ofrecían ayuda financiera para pagar un hogar de ancianos mientras ellos se apoderaban de una casa que en el mercado actual valía más de $200,000. Una casa cuyo valor había aumentado considerablemente desde que la construí, gracias a todas las mejoras y el mantenimiento constante que le había dado. Entiendo su preocupación por mí, dije, manteniendo un tono calmado. Pero necesito tiempo para pensarlo.
Es una decisión muy importante. Cambiar toda tu vida no es algo que se haga de la noche a la mañana. Michael parecía aliviado de que no hubiera rechazado la idea de inmediato. Claro, mamá, tómate todo el tiempo que necesites, pero piénsalo bien. Sería lo mejor para todos, excepto para mí, obviamente. Después de que se fueron, me senté en mi sala, repasando la conversación. Cada palabra había sido cuidadosamente calculada. Cada argumento diseñado para hacerme sentir como una carga, como alguien que necesitaba ser rescatada de su propia vida. Pero sabía la verdad. Esto no tenía nada que ver con mi bienestar o comodidad. Era pura codicia, pura ambición por tomar lo que no les pertenecía. Esa tarde, decidí hacer algo que no hacía en años. Llamé a mi amiga Evelyn, la única persona en la que podía confiar completamente. Evelyn y yo habíamos trabajado juntas en la fábrica textil durante más de 20 años, y ella había sido testigo de toda mi lucha por construir esta vida. Si alguien podía comprender la gravedad de la situación, esa era ella. Evelyn, necesito verte con urgencia, le dije por teléfono. Algo está pasando con mis hijos y necesito una opinión externa. Nos encontramos esa misma tarde en la pequeña cafetería donde solíamos reunirnos de vez en cuando. Evelyn llegó con su característico vestido verde oliva y esa cálida sonrisa que siempre me tranquilizaba. Le conté todo. La llamada de Malisa, la visita de mis hijos, las insinuaciones sobre mudarme a un hogar de ancianos. Evelyn escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle que relataba. Helen, dijo finalmente, esto es exactamente lo que les pasó a mis vecinos hace 2 años. Los hijos convencieron a los padres de vender su casa para ayudarles con las finanzas, prometiéndoles que todos vivirían juntos en una nueva casa. Al final, la pareja de ancianos terminó en un hogar de ancianos barato, mientras que los hijos disfrutaban del dinero de la venta. Su historia me recorrió la espalda como un escalofrío. No era la primera vez que algo así sucedía y probablemente no sería la última. Pero Evelyn, le dije, son mis hijos. Los crié, los eduqué, me sacrifiqué por ellos. ¿Cómo pueden hacerme esto? Ella tomó mis manos con firmeza. Helen, el amor de una madre no siempre garantiza el amor de un hijo. A veces las personas cambian, se dejan influenciar, se vuelven codiciosas. Y esa no era tuya. Desde el primer día que me la presentaste, no me gustó algo de ella. Tenía esa mirada calculadora, como si estuviera midiendo todo lo que poseías. Evelyn tenía razón. Recordaba perfectamente el día que le presenté a Malisa. Mi amiga había sido educada pero reservada, y más tarde comentó que la chica parecía demasiado interesada en los detalles de mi casa y mi negocio. En ese momento pensé que Evelyn estaba siendo demasiado crítica, pero ahora me di cuenta de que sus instintos fueron acertados desde el principio. ¿Qué me aconsejas hacer? Le pregunté, sintiéndome más vulnerable que nunca. Primero, respondió Evelyn con determinación, necesitas proteger tus bienes. Ve al banco. Habla con un abogado. Asegúrate de que nadie pueda hacer nada con tu propiedad sin tu consentimiento. Segundo, no les des la más mínima pista de que sabes lo que están planeando. Déjalos pensar que estás considerando su propuesta, mientras preparas tu propia estrategia. Regresé a casa esa noche con una mezcla de tristeza y determinación. La tristeza de darme cuenta de que mis propios hijos me habían traicionado, pero la determinación de no dejar que se salieran con la suya. Había trabajado demasiado, sacrificado tanto y construido demasiado para rendirme ahora. Ahora, si pensaban que ser una mujer mayor me hacía fácil de manipular, iban a descubrir lo equivocada que estaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, caminando por la casa y repasando cada conversación que había tenido con Michael y David en los últimos meses. Ahora, con esta nueva perspectiva, todo comenzó a tener un sentido siniestro. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mis documentos legales, la sugerencia de actualizar mi testamento, los comentarios sobre lo costoso que debía ser mantener una casa tan grande. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Recordaba vívidamente una conversación que tuve con Michael hace unos 3 meses. Él había venido a visitarme una tarde de domingo mientras tomábamos café en el jardín. Me preguntó, mamá, ¿tienes todos tus papeles en orden? ¿La escritura de la casa, el testamento, esas cosas importantes? En ese momento, me pareció una pregunta lógica de un hijo responsable preocupado por el bienestar de su madre. Sí, hijo. Todo está en la caja de seguridad del banco, le había respondido sin sospechar. ¿Y tienes copias aquí en casa? Insistió. Solo algunas copias básicas en mi archivo, respondí, sintiéndome incluso orgullosa de su aparente madurez y responsabilidad. Ahora me di cuenta de que esa conversación no había sido casual. Michael estaba evaluando lo fácil que sería acceder a mis documentos, cuán vulnerable era mi situación legal. Probablemente regresó con esa información a Malisa, quien habría diseñado el siguiente paso de su estrategia. El solo pensamiento me revolvió el estómago.
mi propio hijo, el niño que había llevado en mis brazos durante noches enteras cuando estaba enfermo. Ahora formaba parte de una conspiración para despojarme de todo lo que había construido. También recordé una extraña conversación que tuve con David hace unas semanas. Él había llegado a casa con una expresión preocupada y me dijo: «Mamá, he estado pensando en tu futuro. ¿No te sientes sola viviendo aquí? ¿No sería mejor si estuvieras rodeada de personas de tu edad, con actividades y con atención médica disponible?» En ese momento pensé que era dulce de su parte preocuparse por mi bienestar social. «No me siento sola, hijo», le había respondido. «Tengo a mis amigas, mi trabajo, mi rutina. Me gusta mi independencia». Pero él insistió: «Es que mamá, a tu edad pueden pasar muchas cosas. Un accidente, una emergencia médica. Si vivieras en una comunidad especializada, tendrías ayuda inmediata». La manipulación había sido sutil pero constante. Mis hijos habían estado sembrando semillas de inseguridad y dependencia durante meses, tratando de convencerme de que necesitaba ser rescatada de mi propia vida. Y detrás de todo estaba Malisa, la mente maestra de la operación, la que había convertido a mis hijos en sus cómplices. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando esto, cuánto tiempo había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. También repasé el comportamiento de Malisa durante las recientes visitas familiares, cómo evaluaba cada habitación con una mirada calculadora, como si ya estuviera decorando mentalmente los espacios para su familia, como hacía comentarios sobre cómo optimizar el uso de ciertas habitaciones, sobre modernizar la cocina o el baño, como siempre preguntaba sobre el costo de las reparaciones o mejoras que hacía en la casa, como si estuviera llevando un registro mental de la inversión. Recordé especialmente una ocasión. Hace apenas un mes, cuando Malisa trajo a su madre para una visita. La mujer recorrió toda la casa con una admiración que me parecía genuina en ese momento. «¡Qué casa tan hermosa, Helen!», me había dicho. «Debe haber costado una fortuna construirla». Orgullosa de mi trabajo y sacrificio, le conté toda la historia, cómo había ahorrado cada centavo, cómo había trabajado turnos dobles durante años, cómo había construido gran parte de ella con mis propias manos. La madre de Malisa escuchó muy atentamente, haciendo preguntas específicas sobre los costos, los materiales y las mejoras realizadas. Ahora entendía que esa conversación no había sido una charla casual entre mujeres mayores. Había sido una evaluación, una tasación informal de mi propiedad. La madre de Malisa probablemente regresó a casa con toda la información necesaria para que su hija calculara exactamente cuánto valía lo que estaban intentando arrebatarme. La complicidad de la familia era obvia. Todos estaban involucrados en el plan. Me levanté de la cama y fui a mi archivo, donde guardaba copias de mis documentos más importantes. Saqué la escritura de mi casa y la leí detenidamente como si fuera la primera vez. Ahí estaba mi nombre, claramente indicado como la única propietaria. También revisé mi testamento, un documento simple que había hecho años atrás, dejando todo dividido de manera equitativa entre Michael y David. Pero ese testamento solo entraría en vigor después de mi muerte, y no tenía ninguna intención de morir pronto para hacerles las cosas más fáciles. La realidad de la situación me golpeó con renovada fuerza. Mis hijos no solo querían mi casa, querían deshacerse de mí para poder disfrutarla libremente. No querían lidiar con la incómoda presencia de la propietaria original. Querían todos los beneficios, sin ninguna de las responsabilidades. Todos los derechos, sin ninguna de las obligaciones. Y la parte más dolorosa de todo era que probablemente habían estado esperando años para que yo fuera lo suficientemente vieja como para ser considerada incompetente o vulnerable. Me senté en mi cama y lloré por primera vez desde que descubrí la traición. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de luto. Estaba llorando por la muerte de la imagen que tenía de mis hijos, por la pérdida de la familia que creía tener, por el final de los sueños que había albergado para nuestro futuro juntos. Había imaginado que, en mis años dorados, disfrutaría de la compañía de mis hijos y nietos, que ellos me cuidarían con el mismo amor con el que los había cuidado a ellos. En su lugar, descubrí que me veían como un obstáculo para sus ambiciones. Pero después de llorar, sentí algo más poderoso, una determinación férrea que no había experimentado en años. Si pensaban que les iba a entregar mi vida en bandeja de plata, estaban completamente equivocados. Si pensaban que ser una mujer mayor me hacía fácil de manipular y engañar, iban a recibir la sorpresa de sus vidas. Había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a años de trabajo agotador y a criar 2 hijos sola. No iba a dejar que me vencieran ahora, precisamente cuando debería estar disfrutando los frutos de tanto sacrificio. Esa mañana tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos directamente aún. Eso sería un error estratégico. En lugar de eso, iba a jugar su juego. Iba a hacer como si estuviera considerando seriamente su propuesta, mientras secretamente preparaba mi propia contraofensiva. Si querían ser manipuladores, iban a descubrir que su madre había aprendido algunas lecciones en sus 67 años de vida.
Al amanecer, ya tenía un plan básico en mente. Primero, necesitaba proteger legalmente mis bienes para asegurarme de que nadie pudiera hacer nada sin mi consentimiento explícito. Segundo, tenía que investigar más a fondo para comprender completamente la magnitud de la conspiración. ¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Qué tan detallado era su plan? ¿Ya habían identificado el hogar de ancianos donde querían ponerme? Tercero, necesitaba documentar todo lo que pudiera para tener pruebas de su traición. Pero lo más importante de todo era mantener la fachada. Tenía que seguir siendo la madre amorosa y aparentemente ingenua que ellos pensaban que era. Tenía que hacerles creer que estaba cayendo en su trampa, que sus argumentos me convencían gradualmente. Solo entonces podría ganar el tiempo necesario para preparar mi respuesta definitiva. Me duché. Me vestí y desayuné con una serenidad que me sorprendía incluso a mí. Por primera vez en días, supe exactamente lo que tenía que hacer. La batalla acababa de comenzar, y aunque mis oponentes creían que tenían todas las ventajas, iban a descubrir que me habían subestimado gravemente. A las 9 de la mañana siguiente, llamé al banco, donde tenía mi cuenta desde hacía más de 20 años. Buenos días. Soy Helen Carter. Necesito una cita urgente con el gerente para revisar algunos asuntos respecto a mi cuenta y mis documentos. La recepcionista me conocía bien y me agendó para esa misma tarde. Luego, marqué el número del abogado Mr. Agustín Morales, a quien me habían recomendado años atrás cuando hice mi testamento. Sinjet Morales, soy Helen Carter. Necesito asesoramiento legal urgente sobre protección de activos y derechos de propiedad. Mientras esperaba mis citas, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisar a fondo todos mis documentos financieros. Saqué mis extractos bancarios, la escritura de la casa, los recibos de impuestos sobre la propiedad, todo lo que pudiera ser relevante. Me sorprendió gratamente descubrir que mi situación financiera era mucho mejor de lo que pensaba. Entre mis ahorros, el valor actual de la casa y mi pequeño negocio de alteraciones, tenía un patrimonio neto considerable para una mujer de mi edad y orígenes humildes. La casa, según la última tasación del seguro, valía aproximadamente $250,000. Mis ahorros sumaban otros $80,000. El resultado de años de trabajo constante y un estilo de vida frugal. El negocio, aunque pequeño, generaba un ingreso constante de alrededor de $1,500 al mes. Era una posición financiera sólida que me permitiría vivir cómoda e independientemente durante muchos años. Exactamente lo que Melissa y mis hijos querían arrebatarme. A las 2 de la tarde, llegué al banco. El gerente, Sinje Octavio Ramírez, me saludó con su habitual calidez. Helen, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Le expliqué mi situación, sin entrar en demasiados detalles personales. Sinje Ramírez, necesito asegurarme de que nadie más que yo pueda acceder a mis cuentas o hacer transacciones con mis bienes. He escuchado historias de personas mayores siendo estafadas por miembros de su familia y quiero protegerme de manera proactiva. El gerente asintió con comprensión. Es muy sabio de tu parte pensar en esto, Helen. Desafortunadamente, hemos visto algunos casos desafortunados de abuso financiero hacia personas mayores. Procedimos a revisar todas mis cuentas y establecer medidas de seguridad adicionales. Cambiamos todas las contraseñas. Establecimos que cualquier transacción superior a $500 requeriría confirmación telefónica directa conmigo. Y agregamos una nota especial a mi expediente indicando que, bajo ninguna circunstancia, se debe proporcionar información sobre mis cuentas a terceros. Ni siquiera a la familia, sin mi autorización escrita y en persona. También le recomendaría, añadió el Sinje Ramírez, que considere crear un poder notarial muy específico solo para casos de emergencia médica real y solo con alguien en quien confía absolutamente. Hice una nota mental para discutir esto con el abogado. Estaba claro que necesitaba protección legal, pero también tenía que tener cuidado de no crear documentos que pudieran usarse en mi contra más tarde, a las 4:30. Llegué a la oficina del señor Agustín Morales. Su oficina era pequeña pero ordenada, llena de libros de derecho y tenía un ambiente serio pero acogedor. El abogado era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso, con una expresión inteligente y atenta. Señora Carter, ¿cómo puedo asistirla? Le conté mi situación con más detalle que con el gerente del banco, explicando la presión de mis hijos, los comentarios sobre los hogares de ancianos y mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de la familia. El abogado escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Señora Carter, dijo finalmente, lo que describe lamentablemente es más común de lo que la gente piensa. Es una forma de abuso financiero hacia los ancianos, y la ley tiene protecciones específicas para estos casos. Explicó que tenía varias opciones legales disponibles.
Primero, podría establecer un fideicomiso que me protegiera de cualquier intento de declaración fraudulenta de incompetencia. Segundo, podría documentar legalmente cualquier presión o coacción que estuviera recibiendo. Pero, Singer Morales, le pregunté, ¿qué pasa si decido vender mi casa? ¿Puedo hacerlo sin que ellos se enteren hasta que sea demasiado tarde para que interfieran? Sonrió ligeramente. Claro, señora Carter, usted es la única propietaria y está en pleno uso de sus facultades mentales. Puede vender su propiedad cuando quiera, a quien quiera y por el precio que considere justo. De hecho, si me permite sugerirlo, podríamos preparar toda la documentación de la venta de manera confidencial para que, cuando decida proceder, el proceso sea rápido y irreversible. Esa sugerencia me intrigó profundamente. ¿Qué tan rápido se podría hacer una venta? Señor Morales, si tenemos un comprador preidentificado y toda la documentación preparada de antemano, podríamos cerrar la transacción en menos de una semana, respondió. Incluso podríamos usar un fideicomiso ciego temporal para que la venta se procese sin que su nombre aparezca en los registros públicos hasta el último momento. Las posibilidades empezaron a tomar forma en mi mente. Salí de la oficina del abogado con una sensación de empoderamiento que no había sentido en semanas. Tenía opciones, tenía recursos, tenía protecciones legales. No era la víctima indefensa que mis hijos y Malisa creían que era. Pero ahora venía la parte más difícil, la investigación. Necesitaba comprender completamente lo que estaban planeando, quiénes estaban involucrados y cuál era su cronograma. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó el teléfono. Era Michael. Mamá, ¿cómo estás? Hemos estado pensando en nuestra conversación del otro día. ¿Has tenido tiempo de reflexionar sobre lo que te propusimos? Su voz sonaba forzadamente casual, pero pude detectar la ansiedad subyacente. Sí, hijo. He estado pensando mucho, respondí, manteniendo un tono reflexivo. Es una decisión enorme, pero entiendo tus preocupaciones por mí. Me alegra mucho escuchar eso, mamá, continuó Michael, y pude escuchar el alivio en su voz. ¿Qué te parece si este fin de semana visitamos algunas comunidades de retiro para que puedas ver las opciones? Malisa ha estado investigando y hay lugares realmente bonitos con muchas actividades para personas de tu edad. Ahí estaba. Confirmación de que ya habían avanzado con sus planes. Malisa había estado investigando opciones para deshacerse de mí. Eso suena como una buena idea, Michael, respondí, sorprendida de lo convincente que sonaba mi actuación. Pero no quiero que sea una decisión apresurada. Si voy a tomar esta elección, quiero estar completamente segura de que es la correcta. Claro, mamá. Tomaremos todo el tiempo que necesites, pero verás, una vez que conozcas las opciones disponibles, te sentirás mucho más tranquila sobre el futuro. Después de colgar, pensé en la conversación. Michael había sonado tan diferente. No era el hijo cariñoso que conocía, sino alguien siguiendo un guión preparado. Las palabras salían demasiado ensayadas, demasiado calculadas. Era obvio que había estado practicando lo que debía decir, probablemente bajo la tutela de Malisa. Mi corazón se apretó al darme cuenta de cuánto había cambiado mi hijo, cómo había permitido que su esposa lo convirtiera en cómplice de esta traición. Al día siguiente, decidí hacer algo arriesgado pero necesario. Llamé directamente a Malisa. Hola, Malisa. Soy yo, Helen. ¿Tienes tiempo para tomar un café esta tarde? Me gustaría hablar contigo sobre algunas cosas. Malisa pareció sorprendida, pero aceptó de inmediato. Claro, Helen, ¿está todo bien? Sí. Solo necesito la perspectiva de una mujer sobre algunas cosas, respondí, sabiendo que eso despertaría su curiosidad. Nos encontramos en la misma cafetería donde me había reunido con Evelyn. Malisa llegó puntual, vestida con un elegante traje color crema que probablemente costaba más de lo que ganaba en un mes. Se sentó frente a mí con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Entonces, Helen, ¿en qué puedo ayudarte? Malisa, comencé lentamente. He estado pensando mucho sobre la conversación que tuve con Michael y David, sobre mi futuro, sobre la casa, sobre todo. Vi cómo sus ojos se iluminaron con un interés apenas contenido. Es una decisión muy difícil para mí, pero creo que tienes razón. A mi edad, mantener esa casa es demasiado trabajo. Malisa se inclinó hacia adelante, claramente emocionada por lo que estaba escuchando. Me alegra tanto que estés considerando nuestras sugerencias, Helen, respondió con entusiasmo mal disimulado. Michael y yo solo queremos lo mejor para ti y te aseguro que, si decides hacer este cambio, estaremos allí para apoyarte en todo. Eso es muy reconfortante. Malisa, continuó. Pero tengo algunas preocupaciones prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la casa? No puedo simplemente abandonarla. Oh, no te preocupes por eso, respondió Malisa inmediatamente. Michael y yo hemos hablado sobre ello. Nos encargaríamos de todo. De hecho, sería un alivio para nosotros saber que la casa está siendo cuidada por la familia, que no está abandonada en manos de extraños.
Ahí estaba la admisión directa de sus intenciones. No había mencionado ni por un momento la posibilidad de vender la casa para pagar mi estancia en una comunidad de retiro. Simplemente asumió que la conservarían. Eso sí me tranquiliza, mentí. Pero, Malisa, ¿no sería una enorme carga financiera para ustedes mantener 2 propiedades? Ella rió ligeramente. La verdad es que estábamos pensando en mudarnos a tu casa y vender la nuestra. Es mucho más grande, está en una mejor ubicación y francamente, siempre nos ha gustado más. La brutal honestidad de su respuesta me dejó momentáneamente sin aliento. La confesión de Malisa me dejó sin palabras por un momento, pero logré mantener la compostura. Lo entiendo, respondí lentamente. Desde un punto de vista práctico, tiene sentido. Pero por dentro, mi mente iba a toda velocidad procesando la tremenda audacia de su plan. No solo querían quedarse con mi casa, sino que ya habían planeado vender la suya para obtener una ganancia adicional. Era un plan perfecto, deshacerse de mí, quedarse con mi propiedad y además, ganar dinero extra vendiendo la casa en la que vivían actualmente. Además, continuó Malisa, claramente emocionada por mi aparente receptividad. Mi familia podría ayudarnos con los costos de mantenimiento. Mis padres están pensando en mudarse también y mis hermanos podrían ayudar con la limpieza y el jardín. Ahí estaba, la confirmación final de lo que había escuchado en su conversación telefónica. Toda su familia estaba involucrada en el plan para apoderarse de mi casa. ¿Tu familia se mudaría también?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Bueno, respondió Malisa, acomodándose en su silla, es una casa muy grande, como siempre dices. Tendría sentido utilizar todo el espacio disponible y de esa manera podríamos dividir los gastos entre más personas. La forma en que hablaba de mi casa, como si ya fuera suya. Me revolvía el estómago. Cada palabra confirmaba que habían estado planeando esto durante mucho tiempo. Me parece muy considerado de parte de tu familia querer ayudar, comenté, manteniendo mi actuación de abuela ingenua. Sí, continuó Malisa. Mikey estaría encantado de tener más espacio para jugar. Podríamos convertir tu antiguo cuarto en un cuarto de juegos y el cuarto de David en una oficina para Michael. Ya habían distribuido todos los espacios en mi casa. Ya habían decidido qué hacer con cada habitación que había construido con tanto esfuerzo. La conversación continuó durante otra media hora, con Malisa revelando más y más detalles de sus planes. Me habló de las mejoras que querían hacer en la casa, cómo podrían modernizar la cocina y los baños, sobre la posibilidad de construir una extensión en el jardín para acomodar más familia. Cada palabra era como una puñalada, pero seguía sintiendo y mostrando interés, almacenando mentalmente cada detalle para usarlo más tarde. Una cosa más. Helen, dijo Malisa al final de nuestra reunión. Michael y yo hemos estado investigando algunas comunidades de retiro realmente hermosas. ¿Qué te parece si visitamos algunas este fin de semana, solo para que veas las opciones? Eso suena perfecto, respondí. Cuanta más información tenga, mejor decisión podré tomar. Malisa se despidió con un abrazo que ahora me resultaba repulsivo, pero lo recibí con la misma actuación de siempre. Esa noche, llamé a Evelyn para contarle todo lo que había descubierto. Helen, dijo indignada, esa mujer no tiene vergüenza. ¿Y tus hijos? No puedo creer que estén participando en esto. Lo que más me duele, confesé, es darme cuenta de lo completamente que Michael ha cambiado. El hijo que crié nunca habría hecho algo así. Evelyn guardó silencio por un momento antes de responder. A veces, las personas que amamos nos decepcionan de maneras que nunca imaginamos. Pero lo importante ahora es que protejas lo que te pertenece. Al día siguiente, decidí hacer algo que me asustaba, pero que era necesario: investigar las comunidades de retiro que Malisa había mencionado. Llamé a 3 de los lugares más conocidos de la ciudad y pregunté sobre costos, servicios y disponibilidad. La información que obtuve me heló la sangre. Los lugares bonitos que Malisa probablemente tenía en mente costaban entre $3,000 al mes. Con mis ahorros actuales, podría permitirme una instalación decente durante un máximo de 2 años. Después de eso, tendría que recurrir a lugares mucho más baratos y de menor calidad. Pero lo más revelador fue una conversación que tuve con la administradora de una de las comunidades más caras. Señora, me dijo, muchas familias vienen aquí buscando opciones para sus padres o abuelos. Desafortunadamente, hemos notado que algunas personas traen a sus familiares mayores aquí solo después de haberles tomado sus propiedades. Es una situación muy triste porque el anciano termina pagando por su propia residencia con el dinero de la venta de su casa, mientras que la familia se queda con las ganancias. Esas palabras confirmaron mis peores temores. El plan no era solo quitarme mi casa, sino también hacer que pagara por mi propio exilio con el dinero de su venta. Era un esquema perfecto de abuso financiero contra los ancianos, y mis propios hijos estaban participando en él. Me sentí físicamente enferma al darme cuenta de la profundidad de su traición.
Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era David. Mamá, ¿cómo te sientes? Michael me dijo que has estado considerando seriamente nuestra propuesta sobre mudarte a un lugar más cómodo. Su voz sonaba extrañamente nerviosa, como si estuviera leyendo un guión. Sí. Hijo, respondí. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Creo que tienes razón en muchas cosas. Me alegra mucho escuchar eso, mamá, continuó David. Quiero que sepas que Michael y yo hemos estado hablando sobre cómo ayudarte con la transición. No queremos que te sientas abandonada o sola. Siempre han sido buenos hijos, mentí. Las palabras me sabían a cenizas en la boca. Pero tengo una pregunta, David. Si me mudo a una comunidad de retiro, ¿qué pasará con todas mis cosas? Tengo toda una vida acumulada en esa casa. Hubo una pausa antes de que respondiera. Bueno, mamá, obviamente te llevas tus cosas más importantes, tus recuerdos, tus fotografías, pero muchas cosas. Bueno, no hay tanto espacio en un hogar de ancianos. Michael y yo podríamos quedarnos con algunos de los muebles para que se queden en la familia. Ahí estaba otra pieza del rompecabezas. No solo querían mi casa, también querían mis pertenencias, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Entiendo, respondí. Es muy considerado de tu parte querer que las cosas se queden en la familia. Exactamente, mamá. Y no te preocupes por los aspectos legales o financieros. Michael conoce a un abogado que puede ayudarnos con todo el papeleo para transferir la propiedad. Todo sería muy simple y rápido. La mención de un abogado para transferir la propiedad fue la gota que colmó el vaso. Incluso habían identificado al profesional que los ayudaría a despojarme legalmente de mis bienes. Después de colgar, me senté en mi sala y miré a mi alrededor. Cada pieza de mobiliario tenía una historia. Cada objeto representaba un sacrificio, un momento de alegría, una pequeña victoria en mi lucha por construir una vida digna. El sofá donde había consolado a mis hijos cuando estaban enfermos. La mesa donde habíamos cenado juntos durante tantos años. Las cortinas que había cosido yo misma para ahorrar dinero. Querían dividirlo todo como si fuera el botín de guerra. Esa noche tomé una decisión final. No iba a dejar que se salieran con la suya. Había llegado el momento de pasar de la investigación a la acción. Llamé a Mr. Morales y pedí una cita urgente para el día siguiente. Mr. Morales, le dije, quiero proceder con la venta de mi casa lo más rápido posible. Y quiero que sea una completa sorpresa para mi familia. Lo entiendo perfectamente, señora Carter, respondió el abogado. ¿Ya ha identificado un comprador potencial? No aún, admití, pero prefiero vender a un precio ligeramente por debajo del mercado, si eso garantiza una venta rápida y discreta. Muy bien, dijo el abogado. Conozco a varios inversores que compran propiedades al contado. Podríamos tener ofertas en menos de una semana. También llamé a mi amiga Evelyn de Evelyn. Le dije, necesito tu ayuda con algo muy importante. Voy a vender mi casa, sin que mis hijos lo sepan, y necesito encontrar un lugar pequeño para vivir después. Evelyn no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo, Helen. De hecho, hay un apartamento muy bonito que se está desocupando en mi edificio. Es perfecto para una persona, tiene buena luz y está en un barrio tranquilo. Por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sensación de paz. Tenía un plan. Tenía aliados y tenía la determinación necesaria para ejecutarlo. Mis hijos y Malisa pensaban que tenían todo bajo control, que yo era una mujer vieja y indefensa que caería fácilmente en su trampa. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El viernes por la mañana, Michael me llamó para confirmar nuestro plan de visitar las comunidades de retiro durante el fin de semana. Perfecto, hijo, respondí con entusiasmo fingido. Estoy muy emocionada de ver las opciones que encontraste para mí. Mientras hablaba con él, ya había programado una reunión con un inversor para el lunes, y el señor Morales estaba preparando todos los documentos para una venta rápida. La ironía era deliciosa. Mientras ellos pensaban que me estaban convenciendo para entregar mi vida en bandeja de plata, yo estaba orquestando mi propia liberación. La batalla estaba a punto de llegar a su clímax, y tenía el elemento sorpresa a mi favor. El sábado por la mañana, Michael llegó puntualmente a las 10 con Malisa y Mikey para llevarme a visitar las comunidades de retiro. Malisa llevaba un vestido coral muy elegante y una sonrisa radiante que no podía esconder su emoción, por lo que creía que era el triunfo de su plan. Buenos días. Helen me saludó con un abrazo que me resultó repulsivo. Estamos tan emocionados de mostrarte las opciones que encontramos. Verás que hay lugares realmente bonitos. Mikey, mi nieto de 8 años, corrió a abrazarme. Abuela, papá dice que te vas a mudar a un lugar donde habrá muchas abuelas y abuelos con los que podrás jugar. La inocencia de mi nieto me rompió el corazón. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Cómo sus padres estaban conspirando para deshacerse de mí. Sí, mi amor, respondí, acariciando su cabello. Solo estamos explorando algunas opciones.
Durante el trayecto hacia la primera comunidad, Malisa no dejaba de hablar sobre las maravillosas actividades que tendría. La tranquilidad de no tener que preocuparme por el mantenimiento de la casa, la compañía de personas de mi misma edad. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que mi exilio sonara como una bendición. Michael asentía todo lo que su esposa decía. Como una marioneta siguiendo sus instrucciones, la primera comunidad era, de hecho, hermosa, con jardines bien cuidados, instalaciones modernas y personal amable. Pero cuando la administradora explicó los costos, casi me desmayo. El paquete completo, que incluía una habitación privada, 3 comidas diarias, actividades recreativas y atención médica básica, costaba $4,200 al mes, anunció alegremente. Malisa y Michael intercambiaron miradas satisfechas. Claramente ya habían investigado estos precios. Es un poco caro, comenté, fingiendo preocupación. No te preocupes por eso, mamá, respondió Michael inmediatamente. Nosotros te ayudaremos con los gastos. Una mentira. Sabía perfectamente que, con mis ahorros actuales, podría costear ese lugar por menos de 2 años. Después de lo cual tendría que recurrir a sus opciones más baratas o depender completamente de la ayuda estatal. Visitamos otras 2 comunidades durante el día. Una era aún más cara y la tercera era significativamente más barata, pero también mucho menos agradable. Las habitaciones eran pequeñas, el personal parecía abrumado, y el ambiente general era deprimente. Esta última opción podría ser más práctica a largo plazo, sugirió Malisa discretamente. Ahí estaba la verdad. Querían que eligiera la opción más barata para que mis ahorros duraran más tiempo y ellos no tuvieran que ayudarme financieramente. Durante el almuerzo en un restaurante cercano, Malisa estaba especialmente conversadora. Entonces, ¿qué te parecieron las opciones, Helen? ¿Alguna te llamó la atención? Todas tienen sus pros y sus contras, respondí diplomáticamente, pero necesito tiempo para procesar toda la información. Claro, intervino Michael, pero no olvides, cuanto antes tomes una decisión, antes podrás empezar a disfrutar de tu nueva vida. Lo que más dolió fue ver cómo Mike escuchaba toda la conversación sin entender completamente lo que significaba. En un momento, mi nieto me preguntó inocentemente, «Abuela, ¿ya no vas a vivir en tu casa?». Antes de que pudiera responder, Malisa saltó rápidamente. «La abuela va a vivir en un lugar nuevo, donde estará más cómoda, cariño, y nosotros nos vamos a encargar de su casa para que no se deshaga». Esa tarde, cuando regresamos a mi casa, Malisa no pudo resistirse a hacer algunos comentarios más. Mientras caminábamos por el jardín, señaló diferentes áreas. ¿Sabes, Helen? Cuando tomemos la casa, podríamos poner una pequeña piscina aquí atrás. A Mikey le encantaría eso, la forma casual en que hablaba de apoderarse de mi casa. Como si ya fuera un hecho, confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Mr. Morales. Mr. Morales, ¿cómo van los preparativos para la venta? Excelente noticia, señora Carter, respondió él. Tengo 3 ofertas muy interesantes. Una es por $240,000 en efectivo con un cierre en 5 días hábiles. Es ligeramente inferior al valor de mercado, pero garantiza una transacción rápida y sin complicaciones. Acepto esa oferta, respondí sin dudar. Proceda con todo el papeleo necesario. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi jardín, sabiendo que podría ser una de las últimas veces, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Malisa. Buenos días, Helen. Soy Regina, la mamá de Malisa. ¿Cómo estás? Me sorprendió mucho recibir su llamada, ya que Regina y yo apenas habíamos hablado directamente en las pocas ocasiones que nos habíamos encontrado. Estoy bien, Regina. Gracias por preguntar, respondí, curiosa por el propósito de su llamada. Mira, Helen, continuó en tono confidencial. Malisa me contó sobre tus planes de mudarte a una comunidad de retiro. Creo que es una decisión muy sabia de tu parte. La forma en que lo dijo confirmó que toda la familia de Malisa estaba al tanto del plan y probablemente habían estado discutiendo entre ellos cómo dividir los beneficios. Sí, respondí, manteniendo mi actuación. Es una decisión difícil, pero creo que es lo mejor. Exactamente, continuó Regina con entusiasmo mal disimulado. Quería decirte que mi familia está muy agradecida por la oportunidad de ayudar a Michael y Malisa cuidando la casa. No te preocupes, la mantendremos en perfecto estado. Ahí estaba la confirmación final de que toda la familia de Malisa estaba involucrada en la trama. Es muy tranquilizador saberlo, Regina, mentí. Una casa necesita ser habitada y cuidada para mantenerse en buen estado. Por supuesto, respondió ella. De hecho, ya hemos estado haciendo algunos planes sobre cómo organizar las habitaciones para acomodar cómodamente a toda la familia. La audacia era increíble. Ya estaban planeando cómo dividir mi casa antes de que yo hubiera tomado una decisión oficial el lunes por la mañana. Llegué temprano a la oficina del Mr. Morales. Los documentos de la venta estaban perfectamente preparados. Y el comprador, un inversor llamado Octavio Mendoza, ya había depositado el dinero en una cuenta fiduciaria.
Señora Carter, explicó el abogado. Una vez que firme estos documentos, la venta será oficial y irreversible. ¿Está completamente segura de que quiere proceder? Completamente segura, respondí, firmando cada documento con determinación. Ahora, señor Morales, necesito su ayuda para encontrar un pequeño apartamento donde vivir, algo modesto pero cómodo, preferiblemente cerca del edificio de mi amiga Evelyn. Ya anticipaba esa necesidad, dijo el abogado con una sonrisa. Tengo contactos en varias agencias inmobiliarias. Y hay un apartamento de una habitación disponible en un edificio muy seguro, a 10 minutos de donde vive su amiga. Esa misma tarde, fui a ver el apartamento con Evelyn. Era perfecto para mis necesidades. Un dormitorio amplio, una sala de estar y comedor integrados, una cocina funcional y un pequeño balcón con vista a un parque. Lo más importante era que el alquiler mensual era solo de $800. Totalmente manejable con mis ingresos. Lo tomaré, le dije al gerente sin dudar, el martes por la mañana, mientras empacaba discretamente algunas de mis pertenencias más valiosas. Recibí una llamada de Michael. Mamá, ¿has estado pensando más sobre las comunidades que visitamos? Melissa y yo estamos ansiosos por saber cuál te gustó más. Sí, hijo, respondí. He estado reflexionando mucho. Creo que estoy lista para otra conversación sobre eso. Perfecto, exclamó Michael con evidente emoción. ¿Qué te parece si venimos esta tarde a hablar? Melissa ha estado investigando más opciones e incluso encontró un lugar que ofrece descuentos por pagar un año por adelantado. Por supuesto, querían que pagara todo por adelantado para asegurarse de que no pudiera cambiar de opinión más tarde. Eso suena excelente, respondí. Vengan alrededor de las 5 de la tarde. Tendremos mucho de qué hablar. Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas. En efecto, tendríamos mucho de qué hablar, pero la conversación no iba a ir como ellos esperaban. Esa tarde, preparé café y algunas galletas, como siempre hacía cuando mis hijos venían a visitar. Pero esta vez era diferente. Esta sería la última vez que actuaría como la madre ingenua y manipulable que pensaban que era. En unas horas, descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. A las 5 en punto, Michael y Melissa llegaron con una puntualidad que delataba su ansiedad. Melissa llevaba una carpeta llena de folletos y documentos, claramente preparada para cerrar el trato final. Michael parecía nervioso, pero decidido, como alguien a punto de completar una misión importante. Los saludé con mi sonrisa habitual, ofreciéndoles café y galletas. Como lo había hecho durante años, mamá, comenzó Michael, después de los saludos habituales. Melissa y yo hemos estado trabajando para encontrar la mejor opción para ti. Queremos asegurarnos de que tomes la decisión correcta. Melissa abrió su carpeta con movimientos precisos, como una vendedora experimentada. Helen comenzó. Después de mucha investigación, creemos que encontramos la comunidad perfecta para ti. Se llama Cenati Meadows y ofrece exactamente lo que necesitas. Melissa extendió un folleto colorido sobre la mesa. Los residentes parecían agradables, con jardines bien cuidados e instalaciones modernas. La mejor parte, continuó entusiasmada, es que ofrecen un descuento significativo y pagas un año completo por adelantado. En lugar de $4,000 al mes, solo serían $3,500, un ahorro de $6,000 al año, añadió Michael. Mamá, podríamos ayudarte con el pago inicial. Sería como una inversión en tu futuro, en tu comodidad y tranquilidad. La hipocresía era nauseabunda. Querían que gastara mis ahorros en mi propio exilio, mientras ellos tomaban posesión de una propiedad que valía $250,000. Es muy generoso de su parte, respondí, manteniendo mi actuación. Pero tengo algunas preguntas prácticas. Si decido mudarme a Cenati Meadows, ¿qué pasaría exactamente con mi casa? Melissa y Michael intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. Bueno, Helen, como hablamos, Michael y yo nos encargaríamos de mantenerla. Sería un alivio para ti no tener que preocuparte por esas responsabilidades. Entiendo, continuó. Pero el mantenimiento implica costos, servicios, impuestos, reparaciones. ¿Cómo planean cubrir esos gastos? Michael aclaró su garganta nerviosamente. Bueno, mamá, pensamos que la forma más práctica sería transferir temporalmente la propiedad a nuestro nombre. De esa manera, podríamos encargarnos de todos los aspectos legales y financieros sin complicarte con papeleo. Ahí estaba. La palabra transferir finalmente salió de sus labios. No cuidar ni mantener, sino transferir. Querían que entregara legalmente mi propiedad bajo el pretexto de la simplicidad administrativa. ¿Transferir temporalmente? Pregunté, fingiendo confusión. ¿Qué significa eso exactamente? Melissa se inclinó hacia adelante con su sonrisa más convincente. Significa que seguiría siendo la verdadera dueña, pero legalmente la propiedad estaría a nuestro nombre para facilitar el manejo de los gastos y el mantenimiento. Sería solo una cuestión de conveniencia práctica, mentira tras mentira.
Una vez que transfería la propiedad, no habría vuelta atrás. Me quedaría sin casa y sin bienes, completamente dependiente de su generosidad, añadió Michael. Mamá, el abogado que conocemos, puede encargarse de todo el papeleo de manera muy sencilla. Incluso podríamos hacerlo mañana, si quieres resolver todo rápidamente. La urgencia era obvia. Querían cerrar el trato antes de que tuviera tiempo para reflexionar o consultar con alguien más. Es muy eficiente de su parte tener todo tan bien planeado, comenté. Pero tengo una pregunta más. ¿Qué pasaría si en algún momento quiero regresar a mi casa? Si la vida en la comunidad de retiro no resulta como esperaba. Melissa y Michael quedaron momentáneamente en silencio. Claramente no habían preparado una respuesta para esa posibilidad. Bueno, balbuceó finalmente Michael, esa situación sería complicada. ¿Tendríamos que evaluarlo cuando llegue el momento complicada? Pregunté, presionando más. ¿Por qué sería complicado si aún sería mi casa? Melissa intervino rápidamente. Lo que Michael quiere decir es que, una vez que te establezcas en Cenati Meadows, probablemente te darás cuenta de que es mucho mejor que vivir sola en una casa tan grande. En ese momento, sonó el teléfono. Era una llamada que había estado esperando. Perdón un momento, dije, levantándome para contestar. Era el Sinjet Morales. Señora Carter, dijo en voz clara y audible, le llamo para confirmar que la venta de su propiedad se completó con éxito esta mañana. El dinero ha sido depositado en su cuenta bancaria, y las llaves serán entregadas al nuevo propietario mañana a las 10 de la mañana. Regresé a la sala, donde Michael y Melissa esperaban con evidente curiosidad. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Michael. Sí, respondí con calma. Todo está perfectamente bien. De hecho, mejor que nunca. Me senté frente a ellos y los miré directamente a los ojos. Tengo algo muy importante que contarles. Michael, Melissa, comencé con voz firme. He tomado una decisión sobre mi futuro, pero no es la que esperan. Vi cómo sus expresiones pasaban de la expectativa a la confusión. De hecho, me voy a mudar de esta casa, pero no a un hogar de retiro. Melissa se inclinó hacia adelante, claramente preocupada por a dónde se dirigía la conversación. He vendido la casa, anuncié directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael y Melissa me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Michael con voz débil. Lo dije, vendí la casa. La transacción se completó esta mañana. Mañana entregaré las llaves al nuevo propietario. Melissa fue la primera en reaccionar, saltando de su asiento. No puedes haber hecho eso. Teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, pregunté fríamente. Nunca firmé ningún acuerdo con ustedes. Nunca les prometí darles mi casa. Michael parecía estar en shock, mirándome como si no me reconociera. Pero mamá, nosotros íbamos a cuidar la casa. Íbamos a ayudarme. Me levanté también, sintiendo como la rabia que había estado acumulándose durante semanas finalmente surgía. ¿Llamas a conspirar para quitarme mi casa, ayudarme? ¿Llamas a planear mandarme a un hogar de ancianos mientras ustedes se apoderan de mis bienes, ayudarme? Melissa se puso visiblemente pálida. Se dio cuenta de que sabía mucho más de lo que pensaban. Helen, no entiendes, comenzó Melissa, pero la interrumpí. Lo entiendo perfectamente. Escuché tu conversación telefónica hace 2 semanas, Melissa, la que tuviste con tu madre, donde dijiste que la anciana iba a tener que entregar la casa, donde planeabas traer a toda tu familia para vivir aquí, donde hablaste de mandarme a un hogar de ancianos si no cooperaba. Michael me miró horrorizado. Mamá, eso no puede ser cierto. Sí que es cierto, Michael. ¿También lo vas a negar cuando te diga que tu esposa ya había planeado convertir tu antiguo cuarto en un cuarto de juegos y el de David en una oficina? ¿Vas a decirme que no sabías que ya habían calculado el valor de mi casa hasta el último centavo? Melissa trató de retomar el control de la situación. Helen, incluso si dije esas cosas, fue solo por frustración. Nuestras intenciones siempre fueron ayudarte. Basta de mentiras, grité, sorprendiéndome con la fuerza en mi voz. Tus intenciones eran robarme, convertir a mis propios hijos en cómplices de tu codicia. Michael finalmente encontró su voz. Pero mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer sin la casa? Su preocupación parecía genuina por primera vez en meses. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Voy a vivir en un hermoso apartamento que alquilé con el dinero de la venta de mi casa. Voy a disfrutar de mi dinero, el fruto de mi trabajo y mi sacrificio. Y voy a vivir en paz, sin hijos desagradecidos conspirando contra mí. Melissa salió furiosa hacia la puerta, claramente enojada. Esto no ha terminado. No puedes tomar decisiones tan importantes sin consultar a la familia. Me reí amargamente. ¿Familia? ¿Me hablas de familia después de planear deshacerte de mí como si fuera basura? La verdadera familia no conspira, no miente, no traiciona. Jorge seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no sabía que sabías. Lo que no sabías, Michael, es que tu madre no es la vieja indefensa que pensabas que era. Lo que no sabías es que criar a 2 hijos sola,
Construir una casa con mis propias manos y sobrevivir durante 67 años me enseñó a ser más fuerte de lo que jamás podrías imaginar. La confrontación continuó por varios minutos más, con Melissa gritando acusaciones y Michael hundiéndose más y más en su silla. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no había nada más que discutir, se dirigieron hacia la puerta. Melissa se detuvo en el umbral y me lanzó una mirada venenosa. Te vas a arrepentir de esto, Helen. Sin nosotros, terminarás sola y abandonada. Ya estoy sola, respondí con calma, pero al menos ahora es por mi propia elección. Michael se acercó a mí una última vez, mamá. Sé que las cosas se salieron de control, pero sigues siendo mi madre. Si necesitas algo, Michael, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el respeto se gana, no se hereda. Cuando decidas ser el hombre que crié y no el títere de tu esposa, sabrás dónde encontrarme. Asintió con los ojos llenos de lágrimas, y siguió a Melissa hacia el coche. Los vi alejarse desde mi ventana, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Fue doloroso ver a mi hijo irse, pero por primera vez en meses me sentí completamente en control de mi propia vida. Esa noche, empaqué mis pertenencias más preciadas, las fotografías familiares de tiempos mejores, algunos libros que había leído una y otra vez, la máquina de coser que había estado conmigo durante décadas y las joyas que heredé de mi madre. Al día siguiente, entregué las llaves de mi casa al señor Octavio Mendoza, el nuevo propietario. Era un hombre mayor, viudo como yo, que planeaba convertir la casa en un hogar para sus nietos cuando vinieran de visita. Me alegré de saber que la casa seguiría siendo un hogar familiar, no la sede de una estafa. Señora Carter, dijo mientras tomaba las llaves, puedo ver el amor con el que cuidó esta casa. Prometí mantenerla con el mismo cariño. Evelyn llegó con un camión prestado para ayudarme con la mudanza. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras cargábamos las últimas cajas. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en meses, completamente libre, el apartamento que había alquilado resultó ser aún mejor de lo que esperaba. Tenía una hermosa vista al parque, mucha luz natural y una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron un tiempo de ajuste y redescubrimiento. Sin la carga de mantener una casa grande, tenía más tiempo para dedicar a mi negocio de alteraciones. Mis clientes habituales no tuvieron problema en seguirme a mi nueva ubicación, y pronto incluso gané nuevos clientes del vecindario. Mi situación financiera era excelente, con los $240,000 de la venta de la casa invertidos de manera conservadora. Generaban ingresos adicionales que complementaban perfectamente las ganancias de mi negocio. Un mes después de la mudanza, recibí una llamada inesperada. Era David, mamá, su voz sonaba nerviosa y arrepentida. ¿Podemos hablar? Necesito disculparme contigo por todo lo que pasó. Accedí a encontrarme con él en la cafetería donde solía reunirme con Evelyn. Llegó a tiempo, pero se veía agotado y preocupado. Mamá, comenzó antes de que pudiera decir algo. Michael me contó todo lo que pasó. No sabía que Melissa había estado planeando eso durante tanto tiempo. ¿No lo sabías, David?, le pregunté escépticamente. ¿No lo sabías cuando sugerías que me mudara a una comunidad de retiro? ¿No lo sabías cuando preguntaste por mis documentos legales? Bajó la mirada, claramente avergonzado. Pensé que realmente era por tu bien. Melissa nos convenció de que ya eras demasiado mayor para vivir sola, que necesitabas cuidados especiales. Y nunca se te ocurrió preguntarme directamente qué quería, le respondí. David suspiró profundamente. Tienes razón, mamá. Fui un cobarde. Dejé que Melissa manipulara a Michael y a mí. Pero quiero que sepas que, desde que supe la verdad, he estado pensando mucho sobre el tipo de hijo que he sido. Sus palabras sonaban sinceras, pero la herida era demasiado profunda para sanar con una sola conversación. Aprecio tu honestidad, David, le dije, pero las acciones tienen consecuencias. No puedes conspirar contra tu madre y luego esperar que todo vuelva a la normalidad con una disculpa. Lo entiendo, respondió. No espero tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores y estoy trabajando para ser una mejor persona. Le pregunté por Michael y Melissa. Michael está devastado. Me dijo que se dio cuenta de que Melissa lo manipuló durante años, no solo con la casa, sino en muchas otras cosas. Están teniendo problemas maritales serios. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza al escuchar esto. Satisfacción porque finalmente la verdad había salido a la luz. Tristeza porque significaba que mi familia se estaba desmoronando. ¿Y la familia de Melissa?, pregunté. Respondió David con una sonrisa amarga. Parece que, cuando se enteraron de que no había casa para heredar, su entusiasmo por ayudar con el mantenimiento desapareció mágicamente. Ahora Michael y Melissa tienen que manejarse por su cuenta con su departamento actual, que de repente les parece muy pequeño e incómodo. La ironía no me pasó por alto. Las mismas personas que habían estado planeando invadir mi casa ahora ni siquiera querían ayudar con problemas reales.
3 meses después de mi mudanza, establecí una rutina que me llenaba de satisfacción. Por las mañanas, trabajaba en mi negocio. Por las tardes, leía en el parque cercano o visitaba a Evelyn. Y por las noches, disfrutaba de la tranquilidad de mi apartamento. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca local, donde conocí a varias mujeres de mi edad con historias similares de superación y búsqueda de independencia. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Mikey, mi nieto. Estaba con una niñera, evidentemente porque Michael y Melissa ahora tenían problemas para coordinar sus horarios, ya que no tenían la opción de dejarle al niño conmigo como lo habían planeado la abuela. Gritó corriendo hacia mí. Lo abracé con todo el amor que siempre le había tenido, recordándome a mí misma que los errores de sus padres no eran culpa suya, porque ya no vives en tu casa grande. Abuela, me preguntó con la curiosa inocencia de los niños. Porque decidí que era hora de nuevas aventuras, respondí. ¿Te gusta tu nueva casa? Me encanta, le dije sinceramente. Es perfecta para mí. La niñera me reconoció y me saludó cordialmente. El niño pregunta mucho por ti, comentó en voz baja. Sus padres han estado muy ocupados últimamente. Esa noche, reflexioné sobre la conversación con mi nieto. Me di cuenta de que, aunque había perdido la relación cercana con mis hijos, tal vez en el futuro podría mantener algún tipo de vínculo con Mikey. Los niños merecen conocer a sus abuelos. Y él no tenía la culpa de las decisiones de sus padres. Decidí que, con el tiempo, encontraría una manera de mantener esa conexión sin comprometer mi propia paz y dignidad. 6 meses después de vender mi casa, recibí una última llamada de Michael. Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. Mamá, dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algo. Melissa y yo estamos divorciándonos. La noticia no me sorprendió, pero le pregunté cómo se sentía al respecto. Aliviado, admitió. Me di cuenta de que, durante años viví la vida que ella quería, no la mía. Perderte fue el precio demasiado alto que tuve que pagar para darme cuenta de eso. Michael, le dije suavemente, espero que hayas aprendido algo de todo esto. Aprendí que el respeto y el amor no se pueden fingir, respondió. Que una madre como tú merece hijos que la honren, no que la traicionen. Sus palabras me conmovieron, pero también me mantuve cautelosa. Las heridas profundas necesitan tiempo para sanar por completo ahora. Sentada en mi pequeño balcón con una taza de café, mirando el parque, donde juegan los niños y las parejas de ancianos caminan de la mano. Puedo decir con sinceridad que estoy en paz. Perdí una casa, pero gané mi dignidad. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero mantuve mi respeto propio. A los 68 años, descubrí que nunca es tarde para defenderse, para decir no, para elegir la vida que realmente quiero vivir. Mi negocio está prosperando. Mis ahorros están creciendo. Mis amistades se están fortaleciendo. David me visita de vez en cuando, intentando reconstruir nuestra relación paso a paso. Michael está trabajando en sí mismo y tal vez algún día podamos tener una conversación real sobre lo que significa ser una familia. Melissa desapareció de nuestras vidas, probablemente buscando otra familia vulnerable para manipular. Hoy estoy sola, pero por primera vez en años, estoy en paz. Y esa paz vale más que cualquier casa, más que cualquier herencia, más que cualquier relación construida sobre mentiras y manipulación. Porque aprendí que estar sola por elección es infinitamente mejor que estar acompañada por obligación o miedo. La historia ha terminado, pero mi vida apenas está comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo decido, donde yo elijo, donde vivo bajo mis propios términos. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa.